Curso de apelación de poder de libertad a los imputados Facto Senasa para el 3 de febrero, a la luz de que uno de los imputados, Ada Ledesma, no contaba con su defensa técnica. Advertimos y hacemos un llamado a la sociedad de que esté alerta por las presiones de que está siendo víctima tanto la Procuraduría General de la República como el propio Poder Judicial, para poner en libertad a los imputados, incluyendo a Santiago Jacín, sobre la base de que han llegado a acuerdos y sobre la base de que hay que evitar que se lleguen hasta las últimas consecuencias. Esta es la fecha donde el director de la OPTI, quien es el autor informático del fraude de Senasa, todavía está protegido ocupando posiciones públicas. Donde el señor Gustavo Guílamo, ente que articuló este fraude, está en libertad. El señor José Pablo Ortiz Giraldes es intocable en la República Dominicana, a pesar de tener el proceso Calamar, que está amenazando con retirar su declaración, y a pesar de haber sido quien orquestó la recepción y el robo de los recursos. ¿Y por qué usted, sabiendo de eso, su fundación no se querella contra esos tres personajes y lo que hace es que pide que la variación de la medida de los tres que tienen la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social interpuso querellamiento contra todos, incluyendo contra Johnny Morales, incluyendo contra el director de la óptica, incluyendo a Gustavo Guílamo desde el principio. Nosotros lo que estamos diciendo es que los tres empresarios que recibieron los 16 mil millones de pesos, que dice el expediente que se robaron en este proceso, están en sus casas en libertad, porque es una libertad en los hechos. Nosotros queremos que todos los que tengan relación con este proceso paguen por su culpa, y lo que se quiere del poder político, amenazando con destituir, no confirmar, como la propia Procuraduría, es que si no se resuelve el problema de Senasa, va a haber problemas con la ratificación. Voy a hablar del recurso muy importante que aparece en el caso Senasa. Se llama José Pablo Ortiz Giraldes, amigo íntimo de Santiago Jacín durante 30 años. No un desconocido, no un empleado menor, un hombre de confianza. Ortiz Giraldes confiesa que cobraba sobornos desde el 2020 hasta 2025. Señores, y sobre todo lo que más aterra en esto es lo que dice José Pablo Ortiz Giraldes. Él dice que el doctor Santiago Jacín insistía en que ese dinero no era para otra cosa que no fuera la campaña electoral. O sea, no era para él, no era para repartirse, era para ganar elecciones. ¿Y quién pierde cuando el dinero va a la política? Pierde el paciente, pierde el afiliado, pierde el dominicano común. Entonces, Ortiz Giraldes no habla de transferencias abstractas, es decir, que no se podían ver. Habla de entregas físicas, de dinero contado, de encuentros discretos. Según su declaración, él tomaba dinero y se lo entregaba directamente en las manos a Santiago Jacín. ¿Dónde? Bueno, en la calle, en vehículos del propio Jacín, en restaurantes de la capital, en apartamentos alquilados vía Airbnb. O sea, no es una escena de ficción. Sencillamente es el testimonio de un testigo que ha sido testigo estrella por mucho tiempo. Bueno, ¿por qué ha sido testigo estrella por mucho tiempo? Porque el señor José Pablo Ortiz Giraldes también fue testigo clave en el caso Calamar. Desde ahí parece que el señor José Pablo Ortiz Giraldes se ha dedicado a eso, a ser testigos en las diferentes operaciones del Ministerio Público, para que usted vea
la hipocresía de la justicia independiente. Porque una persona vinculada en el caso Calamar, implicado en el caso Calamar, donde participaba en la sustracción de dinero a través, según el mismo Ministerio Público en el caso Calamar, a las bancas, junto al entramado entre Donald Guerrero y compañía. Entonces José Pablo Ortiz Giraldes se vira y se pasa al otro lado a denunciar y a delatar en el caso Calamar, y el Ministerio Público lo perdonó. Pues resulta que lo perdonó en el Calamar, aparece entonces en el caso de Senasa y también lo perdona. Entonces usted me dirá a mí, ¿quién es el culpable? ¿José Pablo Ortiz Giraldes? No, el Ministerio Público Independiente. Ve cosas como esas. Me dice, ¿pero y qué es esto? Entonces, en el caso de la operación Senasa, el detalle inquietante es que Ortiz Giraldes afirma que nunca recibió su 10% cuando los pagos eran en efectivo. ¿Por qué? Bueno, porque según él, Santiago Jacín, utilizaba ese dinero para las elecciones y había muchas deudas de campaña. Oiga eso, es decir, ni siquiera el intermediario cobraba, porque todo iba al proyecto político del PRM. Es decir, según las declaraciones del testigo estrella del Ministerio Público, la campaña del PRM se financió con Senasa, con la salud del pueblo dominicano. Ahora, ¿quién administraba ese dinero? ¿A qué cuentas llegó finalmente? ¿Quién lo recibió después? Eso no se responde. Porque aquí solo se está mencionando a Santiago Jacín, que no lo defiendo. Pero este no es el caso de un solo funcionario. Senasa es una red. Entonces, cuando uno ve a esto solamente ahí adelante, como cuando se va a la guerra y la tropa que está al frente es la que recibe los disparos, entonces tú tienes al otro lado el escuadrón esperando que se mueran los que están adelante para salir a decir, yo no sabía nada de eso. Pero hay el empresario Eduardo Reed Estrella, que está en su casa, confiesa haber entregado más de 1.109 millones de pesos en efectivo entre septiembre del 2022 y agosto. Y dice algo todavía más grave. Dice él que 3 o 4 meses antes de las elecciones del 2024, Santiago Jacín le pidió 25 millones directamente para la campaña del Partido Revolucionario Moderno. No para contratos, no para servicios, para campaña. Y aunque pidió 25, dice que lo que le terminó entregando fueron 12. ¿Por qué no más? Bueno, porque a veces, incluso entre corruptos, se ponen límites. Pero eso no termina ahí. Eso no termina ahí. Cintia Costa, otra que está en su casa, propietaria de Nutribet, admite haber entregado más de 536 millones en efectivo a Germán Robles, quien es el ex consultor jurídico de Senasa. Pesos como aporte directo
a una campaña legislativa. Esto ya no es solo SENASA. Esto es financiamiento político ilegal. La maquinaria del PRM se religió atento a la salud del pueblo dominicano. Uno de los momentos más reveladores del expediente es una frase muy habitual atribuida a Santiago Jacín, donde se dice en el expediente: teníamos que ganar las elecciones para mantenernos en el poder y que volvieran los tiempos de antes. Los tiempos de antes. ¿De qué tiempos hablaba el señor Jacín? Del tiempo donde el poder protegía, donde nadie investigaba, donde el Estado es un botín. Sencillamente, eso es una confesión de mentalidad. Ganar no por ideas, no por propuestas, era ganar como sea. Entonces, en el 2020 llegaron al poder atento al patrocinio del narcotráfico y en el 2024 atento a la salud del pueblo. Y aquí es donde este caso se convierte en un espejo del sistema político, ya sea de lo que gobernaba Danilo, repiten el mismo patrón. No había fiscalización. ¿Dónde estaba la Junta Central Electoral para validar esos 150,000 pesos a una campaña legislativa? ¿Dónde estaban los temas de topes de campaña? Un tema de corrupción. Aquí hay un tema enteramente de traición, de abuso y de mucha maldad. Traición a los pobres, traición a la democracia. Es legítimo. Porque si el dinero de SENASA fue usado para financiar campañas, entonces cada voto estuvo manchado. Cada afiche, cada caravana, cada anuncio. Y ahora la pelota está en la cancha del Ministerio Público. Sabe que Ramón Orlando, Ramón Leonardo, escribió una canción que se llama Francisco Alberto Caramba. Y en medio de la canción hay un poema. Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre, media isla, y la presencia centenaria de los yanquis, media isla bañada de febrero en caracoles, Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hanle, Payero Ulloa, Holguín Marte y Lalane, media isla. Sí, señor. Tenemos media isla que no alcanza para cubrir la vergüenza y la forma en cómo nos han maltratado. Sí, señor. Media isla, y tú dices, media isla y 11 millones de personas, 48,000 kilómetros cuadrados. Sí. Y no hay forma de que nadie se encargue de ponerle coto a la tragedia, porque esto es una tragedia. Estamos viviendo una tragedia. Los grandes pensadores y los grandes escritores de la antigüedad, había un género literario que precisamente se llama tragedias.
Sí. Yo tengo todas las tragedias escritas. Que llevaban un mensaje. Claro. Porque es el mensaje Claro. de la creatividad humana frente a la evolución que tenemos que ir llevando, ¿no? Para mejorar las cosas, no para ir hacia atrás. Mira esto nada más. Yo de verdad que yo tengo un dolor en el alma. Yo te voy a pasar algo para que tú me lo pongas. Y se trata de lo siguiente. Yo tengo un cliente que tiene una propiedad en la avenida Ecológica. Y él le alquiló una parte. Te lo mandé ahí, Máximo, para que tú me lo pongas cuando puedas. Y él alquiló una parte de su terreno al cobrador. El cobrador es el amigo Espaillat. Sí. Y Espaillat puso ese letrero. Ese letrero que te mandé, Máximo, ahí. Espaillat puso ese letrero. Que dice así: si no salimos de Luis, nos deja en la calle. Dice el letrero. ¿Qué resulta? Mira el letrero ahí. ¿Qué resulta? Eso es para que la gente, lo que yo voy a narrar es para que la gente sepa qué tipo de gobierno, qué tipo de sistema político tenemos en la República Dominicana. Y entonces puso ese letrero ahí. Usted puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo con el letrero, pero el cobrador puso ese letrero en ese lugar. Luis Abinader iba hacia el este del país y pasó por la avenida Ecológica y vio el letrero. Entonces llamó al síndico de Santo Domingo Este. Luis Abinader llamó al síndico de Santo Domingo Este, diciéndole que por qué permitió que pusieran ese letrero. El síndico, que es una persona decente, que es una persona, coge y llama por teléfono al dueño de la propiedad, que es un cliente mío. Fulano, hazme el favor, quiten ese letrero de ahí, que mira, el presidente de la República me llamó incómodo, que tú lo... Y mi cliente le dice, es que ese letrero no lo he puesto yo. Ese letrero, yo alquilé una parte de ese terreno. Sí. Y quien puso ese letrero ahí es el cobrador. Concho, pero hazme el favor, mira, a ver, que yo no puedo hacer nada. Ponme el letrero otra vez, por favor. ¿Qué resulta? En la noche, un grupo de hombres armados entraron a esa propiedad, destruyeron el letrero y aparte de eso se robaron 14 baterías de todos los vehículos que estaban en el lugar. Explíqueme usted. Yo estoy buscando una explicación ahora mismo en mi mente porque realmente no entiendo esa posición, realmente no. O sea, porque si de algo hemos hablado en este país es de la evolución que hemos tenido en nuestro sistema de partidos, en nuestra, ¿verdad?, en nuestra liberación de una dictadura férrea como la de Trujillo, ¿verdad?, pasando por la Revolución de Abril, volviendo a la